Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro mucho de veros. Espero que estéis muy bien. Yo estoy bastante bien y la verdad es que hoy es un día muy especial porque tenemos a un invitado de categoría 1, una leyenda del cómic internacional, una persona que ha trascendido más allá de lo que conocemos mundialmente como artista y se ha convertido en una leyenda viviente del dibujo de cómics y superhéroes. Estoy hablando del mismísimo Claudio Castellini. Desde su Roma natal hasta los estudios de Marvel ha conseguido trascender con ese trazo detallista y hiperdimensional, ese trazo minimalista en el que consigue dibujar una nave espacial o un superhéroe de la forma más exhaustiva que un servidor ha podido ver en su vida. La verdad es que conozco muy pocos artistas que hayan llegado a este nivel de precisión quirúrgica digno de la Capilla Sixtina. Claudio Castellini ha trabajado en personajes como Fantastic Four, Cyber Surfer, Batman o Superman. Ha dejado su huella a lo largo de la historia de los cómics y hoy en día es un referente mundial e histórico. Es una persona que sigue trabajando y sigue dejando su huella a día de hoy en una obra que os recomiendo muchísimo, que es La muerte de Cyber Surfer, The Death of Cyber Surfer. Los números 2 a 4 ha colaborado en las portadas de estos números, ¿vale? Es una edición, una tirada que terminará en octubre, si no me equivoco, y podéis ver cómo el engranaje que consigue transmitir entre la deidad de Galactus y la casi humanidad de Cyber Surfer, del grandísimo Norrin Rath, un superhéroe, un antihéroe en algunas ocasiones, que nos hace navegar por los mares de los universos en los que se desplaza, por las galaxias, por su profunda filosofía sobre la física y la astronomía de los mundos donde va pisando. Claudio sabe transmitir todo eso, esa energía, esa filosofía de Cyber Surfer, del universo, de cómo moverse, de cómo saber desplegar todo el concepto de un extraterrestre, ¿vale? De una persona que va flotando por el universo para traernos dibujos dignos de un museo. Así que hoy vamos a descubrir más sobre su trayectoria, a su persona, a su arte y por supuesto la energía que pone en cada uno de sus trabajos. Bienvenidos al universo Claudio Castellini. Bienvenido, Claudio. Muchas gracias por participar. Pues gracias, Samuel, gracias por esta oportunidad, por la presentación que me has hecho y por la entrevista, por lo cual te doy las gracias. Es un placer estar aquí contigo. Sí, ¿qué despertó tu pasión por el dibujo y cómo fue ese camino en los primeros inicios desde Roma, el natal de Roma, en Italia, hasta Marvel Comics? Bueno, la verdad es que yo mismo desperté con esta pasión. Quiero decir que nací con la pasión y la inclinación natural por el arte. Ha sido mi don. Pero si te refieres a qué despertó mi pasión por el cómic en específico, pues entonces te cuento. Había pasado mi infancia dibujando de todo, empezando con pinturas de paisajes, pasando por los clásicos Disney, Donald Duck, Mickey Mouse, hasta llegar al manga. Sí, porque cuando era niño amaba los dibujos animados japoneses, que fueron todo un éxito en Italia, como por ejemplo Grandizer, que se llamaba Goldrake en Italia, Mazinga, Kiashan, Tekamen, Polimar, y muchos otros, ¿no? Hasta que un día en un kiosco italiano donde se vendían revistas, periódicos y cómics, descubrí Marvel. Bueno, el primer comic book, ¿no?, que leí era de Spider-Man en el ciclo de historias de Ross Andrew. No sé si te acuerdas, ¿no?, este momento de Spider-Personaje. Pero la verdad, lo que de verdad despertó y me llamó la atención fueron las historias de Silver Surfer dibujadas por el gran John Buscema. Pues en este momento
en que me enamoré del arte del cómic y decidí dirigir allí, ¿no?, mi talento natural. Hasta que en el febrero del 1986, si me acuerdo bien, y después de años en los cuales me entrené, ¿no?, para desarrollar las capacidades necesarias, gané el primer premio de un concurso nacional a Prato que se llamaba Pier Lambicchi. Poco después, Sergio Bonelli Editore, la editorial italiana más grande que hay, me notó, se fijó en aquel joven artista y me reclutó para un nuevo personaje que estaba a punto de estrenarse, que era Dylan Dog. Sí, sí. Hice 2 números de ese personaje de terror y me gané un buen número de aficionados, hasta que Bonelli me propuso de ocuparme de la creación gráfica de otro personaje que la editorial quería lanzar en el mercado, su primera serie de ciencia ficción, Nathan Never. Ese personaje fue el que me lanzó definitivamente a la escena del cómic italiano. Pero pese, digamos, a esta gran bienvenida por parte del público de Bonelli, mi sueño era de dibujar superhéroes y trabajar para Marvel. Un día supe que John Buscema era invitado a la edición de una feria en la ciudad de Prato, en Toscana. Y esto me parece en 1992. Y fui a su encuentro. Le enseñé el número de Nathan Never, lo vio y me dijo: deberías trabajar para Marvel. Mi sueño estaba a punto de convertirse en realidad, no se estaba haciendo realidad. Había ido solo hasta allí para conocerle, solo para el gran honor, ¿no?, de hablarle. Claro, con la esperanza sin duda de que algo sucediera. Y así fue. Tenía solo 26 años en este momento, por lo cual estaba muy emocionado de este encuentro. Y él, el mismo John Buscema, se ofreció a traer el número 1 a Marvel. Poco después, el editor jefe de Marvel, el editor en chief, Tom DeFalco, en esta época, me contactó y en una emotiva llamada telefónica me dijeron que querían que yo trabajara para ellos. Incluso me pidieron que eligiera el personaje, por lo cual, sin dudarlo ni un segundo, respondí Silver Surfer, mi favorito, en homenaje a John Buscema. Así que ese fue el comienzo de mi camino. Me convertí en el primer dibujante italiano a trabajar para Marvel USA desde su país, abriendo las puertas a la invasión italiana que se habría puesto en marcha a partir de aquel momento, tal como en España lo hizo Carlos Pacheco. Claro, en ese momento, o sea, con 26 años, es como te presenta ante Sal Buscema, que simplemente por conocerlo, ¿no?, como un fan, ¿no?, del trabajo de lo que están haciendo en Marvel Comics, y ahí mismo te proponen que deberías de trabajar en Marvel, y él se pone en contacto con Tom DeFalco. Exacto. Así fue lo que pasó. Y además en un tiempo muy corto, por lo cual te imaginas yo que era muy joven, y además en esta época, ahora parece raro, parece algo fuera de... O sea, no se puede comprender, pero en esta época parecía casi imposible trabajar para Marvel, por lo cual te imaginas, ¿no?, joven, un desconocido, algo del mercado americano. Sí. Parecía imposible. De noticia nacional, ¿no? O sea, el primer italiano que trabaja para Marvel Comics. Sería algo de portada de periódico en aquella época. De hecho, salió en un periódico, no me acuerdo si era La República, porque, perdonad, pero han pasado muchos años, creo que era La República, y hicieron, sí, un artículo donde anunciaban que por fin un autor italiano había conseguido trabajar para el mercado americano, pero desde Italia, ¿no? O sea, sin moverse de su país. Pero en aquel momento tú fuiste a visitar a John Buscema a esa ciudad de la Toscana. ¿Se puede decir que él fue una de las referencias que te influyeron en tu estilo al principio? Bueno, sin duda. John Buscema no solo fue responsable, ¿no?, en despertar en mí el amor por el cómic, sino que fue mi modelo artístico. En principio estudiaba la anatomía siguiendo su lección, intentando replicar su forma de transmitir potencia y dinamismo. Pero no fue el único. También estuvieron otros autores que influyeron, ¿no?, en la formación de mi estilo personal. Y te hablo de 2 grandes del cómic americano, Neil Adams y John Romita Sr. Digamos que ese trío
es parte de tu escuela de inspiración. Exacto. También me gustaban muchos otros autores como Gil Kane, si os acordáis, y bueno, hay muchos otros, pero digamos la referencia principal fue primero John Buscema y después Neil Adams y John Villaseñor. Cuando a ti te ofrecen Los Cuatro Fantásticos, que tú planteas, o sea, tú presentas, ellos te dejan que uses tu propio estilo o te imponen algo. Marvel me abrió los brazos, ¿no? Para que yo incluso aportara algo nuevo según mi estilo, porque la novedad era incluso que mi estilo era muy diferente de los demás. Un poco porque tenía influencias italianas, ya hablaremos después, ¿no? de esto. Pero claro, no tuve ninguna restricción por parte de Marvel, todo lo contrario. Me fomentaba, me animaba a poner lo mío. De hecho, para mí fue emocionante dibujar estos personajes que habían marcado, ¿no? mi adolescencia, como los Cuatro Fantásticos. Y claro, como bien dices, enfrentarme al desafío de cómo conseguir dejar un sello personal era una responsabilidad, porque a veces no basta con dibujarlos bien, sino que lo más difícil es aportar algo nuevo, ¿no? Bueno, pero mi idea era representarlos con un enfoque más moderno por la época y cinematográfico. De los cuatro, en que más me centré fue La Cosa, por dos razones. Primero, porque era mi favorito. Y segundo, porque pensé que la idea de un hombre hecho de rocas se podía desarrollar de una manera más detallada, digamos. Así que lo dibujé de manera que las rocas definieran su anatomía muscular. Los pectorales, bíceps, abdominales, etc., eran visibles a pesar de estar compuesto de placas rocosas, ¿no? Creo que fue el primero en presentar esta visión, porque hasta entonces el personaje era como un único bloque. Ni siquiera había separación entre los pectorales y abdomen. Esa era la imagen clásica. Pero donde más me apliqué donde más apliqué mi visión fue en Silver Surfer. Lo que más sentí la necesidad de hacer fue actualizar y modernizar el tech design, o sea, el diseño tecnológico de toda la iconografía de Silver Surfer. Que en aquellos años era bastante simplista, porque se había quedado un poco anclada en los años 60. Por ejemplo, creo que la nave nodriza de Galactus fue concebida por Jack Kirby con la forma de un símbolo de infinito, para indicar una dimensión infinitamente grande, o al menos así es como yo siempre lo vi, ¿no? Pero antes de esta novela gráfica que yo hice, casi siempre se mostraba desde un punto de vista muy lejano, ¿no? A la distancia, digamos, por lo que inevitablemente parecía algo un poco plano y sin una referencia precisa de su tamaño y escala, porque si tú ves un objeto muy lejos no tienes una idea precisa de cuánto grande puede ser, ¿no? Por eso pensé en desarrollarla en una perspectiva muy acentuada y con un punto de vista cercano para describir mejor su inmensidad. Y para realizar aún más el concepto de una nave del tamaño de un sistema solar, coloqué algunos planetas frente a ella, de modo que progresivamente parecieran muy pequeños en comparación. Y eso se nota en la página 2.3, ¿no? Una double splash page que introduce la historia. También apliqué una técnica visual que aprendí de mi pasión por el cine, de las películas de Star Wars. O sea, añadir muchos detalles, pequeños detalles tecnológicos al exterior de una estructura hace que el ojo tenga más puntos de referencia, ¿no? Porque si la estructura es lisa y desnuda, no te das cuenta de lo grande que es, ¿no? Por lo cual, si un objeto tiene una innumerable serie de mini componentes que se extienden hacia el punto de fuga de la perspectiva, entonces la inmensidad de ese objeto hace mucho más evidente al ojo. Y apliqué la misma idea, ¿no?
a la figura de Galactus. Sí. Quería que fuese la visión más majestuosa e impresionante del personaje que yo amaba, ¿no? Jamás vista. Así que engrandecí aún más su estatura y aumenté significativamente el nivel de detalle de su armadura y casco, aplicando un diseño conceptual más vanguardista en comparación con su versión clásica. Cuanto más te acercas a él, más se aprecian los pequeños detalles de su vestimenta tecnológica, lo que ayuda a describir, representar su tamaño, su grandeza y su solemnidad. Eso es lo que Sí, intenté hacer. sí, sí. No sé si te ha pasado alguna vez que has puesto mucho hincapié en una viñeta o en algo que para ti dice, aquí yo creo que innové bastante en un personaje, pero o cuando le han dado color no se ha transmitido lo que yo quería. No solo me ha pasado, pero aún peor me ha pasado que han puesto un bocadillo allí donde. Eso suele pasar, creo, a cualquier dibujante que después de haber aplicado todas horas de trabajo para desarrollar una visión, un ángulo de la viñeta, ¿no? Sí, creo que será esto. Sí, viñeta, español, bocadillo, sí. El término. Pero todos estos esfuerzos se van porque le ponen un bocadillo exactamente allí donde tú has pasado horas, ¿no? No sé, en cuidar de algunos detalles, por lo cual sí, puede pasar. Pero claro, o se puede rectificar hablando con el guionista, con los que ponen los bocadillos, o pues nada, si no hay otro espacio donde ponerlo, evidentemente. Por eso es mejor que incluso la experiencia te enseña con los años a calcular con antelación el espacio neutral, ¿no? O sea, donde ya tú cuando dibujas una viñeta ya tienes un poco la idea de dónde podría ir el bocadillo. Sí. Pero eso es algo que se adquiere con los años de experiencia, ¿no? Claro. Hay una duda que tengo es, ¿con los años crees que los bocadillos se han hecho más pequeños para que el lector tenga más donde observar que leer? Bueno, yo no sé si esto es algo generalizado, ¿no? Si tú me lo preguntas, evidentemente lo has notado un poco en general. Sí, en algunos Pero te cómics, puedo sí. decir que siempre es o sea, yo siempre voy a pedir esto. Cada historia yo mismo lo voy a pedir, si es posible que me pongan los bocadillos lo más pequeños posible. Y sobre todo en esta historia de que estamos hablando, esta novela gráfica, porque es más bien que una lectura, o sea, incluso el mismo Ron Mars, el guionista, el escritor, hicimos este proyecto para que sea una aventura visual más que una lectura, por lo cual tiene sentido de que los bocadillos, sí, claro, hay que ponerlos porque si no, incluso la historia tiene que desarrollarse, pero no tienen que cubrir el arte, los gráficos, porque es la parte más importante de esta historia. Pero por lo que, o sea, respecto a mí, es algo que siempre pido, que me ponga no solo los bocadillos, pero incluso en las portadas, en las covers, el trade dress, o sea, el logo, que sea puesto de una forma que no interfiera, que no vaya a cubrir partes importantes del arte. Por lo cual, y ahora, si tú me dices que es una tendencia generalizada, esto ya no lo sé, pero la razón, sin duda, es la que tú has mencionado. O sea, para que se disfrute mejor del arte. De los dibujos, eso tiene un nombre, ¿no? La página, ¿no? Lo que pasa es que al editor siempre se le presenta un tamaño mucho más grande del que lo recibimos los lectores. Pues claro. Una cosa es el tamaño del comic book, de la impresión, ¿no? Otra cosa es el tamaño del original. El original puede ser incluso un 50 por 70. Por ejemplo, esta doble página, esta double page, ¿no? en las que se introduce la nave nodriza de Galactus, es un 50 por 70. Que claro, este tamaño se va a reducir según el tamaño de la publicación. Por lo cual, en la versión original americana se vio muy pequeño. Y esto, claro, que no le hice bien. Pero por buena suerte, hubieron, digamos, versiones posteriores, entre las cuales la española, que es una de las que más me
me pone orgulloso, o sea, soy muy satisfecho de ella. Ajá. O la última que salió en Italia remasterizada hace 2 años, donde el tamaño es una 3, por lo cual un tamaño 3 ya le da bastante, ¿no? Gloria, por así decirlo, al dibujo original. Pero nunca, nunca, aparte las ediciones en escala 1 a 1, ¿no? De IDV, estas son las únicas ediciones en las que proponen el cómic y las páginas es del mismo tamaño de los originales. Pero claro, son ediciones muy raras, solo para coleccionistas, para aficionados de verdad, no solo lectores. Las conocen muy bien, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Claro que Marvel, mientras tanto, para presentarme a su público, ya me encargó, perdón, de las portadas de los Cuatro Fantásticos. Y hice portadas, ¿no? De forma regular, o sea, era el portadista oficial de la serie Fantastic Four Unlimited. Y mientras tanto, trabajaba sobre la novela gráfica de Silver Surfer. Pero Marvel, no, en ese sentido, no. Evidentemente hablamos de otro discurso, otra cosa. Pero Marvel nunca me puso prisa en este caso. Después sí. Después sí. ¿Crees que veremos superhéroes tan originales como los de antes? ¿O aquella época ha sido algo único de creatividad? Pues lo que digo es una opinión personal, obviamente, pero creo que aquella época fue algo único y que ahora resulta cada vez más difícil imaginar algo nuevo de verdad. Y me refiero, pero no solo al cómic, a todo el mundo del entretenimiento. Hablando de la figura del superhéroe, de superhéroes, ahora hay una saturación, no solo en los cómics, sino también en el cine, y en los videojuegos, o sea, ¿no? Todo el mundo del entretenimiento. Y la percepción del usuario no puede volver a la ingenuidad del pasado. En mi época nos emocionaba incluso la mera idea de un hombre con superpoderes. Hoy en día es algo común y corriente. El mundo del entretenimiento, del que formo parte, nos ha bombardeado por todos lados, a menudo reciclando las mismas ideas, ¿no? Del pasado. Y yo creo que es difícil redescubrir esa famosa capacidad de asombro, sense of wonder, como dicen los americanos, ¿no? Que acompañaba nuestras lecturas de juventud. Además, las nuevas generaciones han crecido en esta era digital, de rápida innovación tecnológica y creciente dependencia de Internet y las redes sociales. Una época en la que todo parece moverse a gran velocidad, con énfasis en el consumo y la gratificación instantánea, lo que, según muchos, produce estandarización, homologación, digamos, y la potencial pérdida del pensamiento crítico y de la creatividad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué podría ser realmente sorprendente hoy en día? Parece que ya se ha dicho y se ha visto todo. Pensemos un poco en el cine, que muy a menudo recicla viejas ideas originales de los años 80 y 90 con continuos remakes y secuelas. Por lo cual creo que hubo esta época de oro que por muchas razones no se puede repetir. Porque ha cambiado la sociedad, ha cambiado el entretenimiento, ¿no? Antes has hablado de que te gustaba mucho el manga, Gretzinger, Mazinger o... en Japón siguen sacando casi a nivel mensual un manga diferente. Entonces ahí sí tienen esa capacidad de sorprender al lector. Pero Marvel y DC, el problema que tienen es que tienen que crear historias muy, muy originales y muy rompedoras para poder seguir atrayendo al público con los mismos personajes de hace 100 años. Ya, ahí está el problema. Pero como te explicaba antes, ha cambiado la percepción, ¿no? del lector, del usuario. Porque antes era algo difícil de ver, pero ahora lo ves por todo lado, ¿no? Películas, cómics, videojuegos, por lo cual, complicado. Si tú ya creces con esta gran cantidad, ¿no? Claro. Imágenes, que desarrolla. Es complicado que te sorprendas de verdad. Por eso digo, no, pero que hoy no pueda existir una idea original o que se ha perdido algo. Sí. O sea, es cambiar la sociedad. No puede volver a como era antes, ¿no? Lo de antes pasó y fue único, creo yo. Y nosotros tuvimos la suerte de vivirlo, ¿no? ¿Crees que se vivió diferente entre lo que es el cómic europeo y el americano? Porque el estilo y la narrativa, el público es diferente, ¿no? Sí.
Mira, para contestarte volvemos atrás, a los 80-90, ¿no? En aquella época sí que el mundo del cómic se dividía en tres escuelas principales, la americana, la europea, la italiana, español, franco-belga y la japonesa. Y cada uno tenía sus características muy peculiares, ¿no? Por ejemplo, el estilo americano se distinguía por la espectacularización de la imagen, el hiperdinamismo y la gran exhibición de la figura anatómica, de la anatomía. El europeo por una, digamos, una representación más realista de la figura humana y del mundo en que actuaban los personajes. Y el cómic japonés era muy avanzado en la forma de visualizar el tech design, el diseño tecnológico, ¿no? De hecho, te digo la verdad, para crear mi síntesis estilística personal, intenté fusionar lo que consideraba lo mejor de estos tres mundos. Pero para volver a tu pregunta, sinceramente no veo muchas diferencias. Esa división desapareció poco a poco con los años y creo que en la actualidad ya no existe. Por lo menos no tan marcada como antes. Sí, la primera vez que tú ves tu trabajo en la calle, en una librería. La primera vez creo que por cualquier dibujante sea súper emocionante, ¿no? Porque claro, tú dedicaste años de tu vida a prepararte por este momento y cuando por fin llega es algo indescribible, ¿no? Es una emoción fortísima, muy fuerte. Pero te digo la verdad, si tú no pierdes el entusiasmo, yo creo que te puedo decir que aún no lo he perdido, ¿no? O sea, sigo amando, sigo haciendo mi trabajo con pasión. Esta emoción nunca se va a perder del todo. Claro, nunca puede ser no puede ser como la primera vez, ¿no? Ahora ya estás acostumbrado, ya ves el lado más profesional, o sea, te fijas en cómo ha salido, en los defectos, en cómo podría haber salido mejor. Pero la emoción de verte allí siempre sigue muy viva. Eso sí. ¿Cómo ha cambiado la percepción del cómic? ¿Ha ganado visibilidad o ha perdido algo? Muy, muy buena pregunta. Creo que los personajes del cómic sí han ganado visibilidad y popularidad, pero no los cómics en sí. La mayoría de los jóvenes que van al cine a ver películas del MCU o de DC o las series de televisión nunca han leído cómics, ni empiezan a leerlos tras apasionarse por las versiones del cine, ¿no? De sus personajes favoritos. Es cierto que después de cada película hay un mayor interés por esos personajes, se lanzan nuevas series de cómic y quizás habrá un aumento en las ventas. Pero no creo que sea verdaderamente significativo y creo que sea más bien un fenómeno interno, en el sentido de que involucra a quienes ya son fan y lectores de cómics. De hecho, las grandes editoriales buscan la manera de llegar al público joven y captar su atención adaptándose a sus gustos y preferencias. Por esto, en las adaptaciones del cine, incluso los personajes se conforman a las modas y tendencias actuales. No importa distorsionar el verdadero origen o la esencia de muchos. Es marketing. Y eso es lo que a los verdaderos fans no les gusta. Y también a muchos de los autores, como yo, que crearon y dibujaron esos personajes a lo largo de los años. El mayor problema de toda esta operación es que en muchos casos el cine es el que manda. Por eso te digo que el precio a pagar para que estos personajes sean, sí, más conocidos y por un público general, es la pérdida de algo de su esencia original. Para los nuevos artistas que sueñan con una carrera como dibujante, ¿cuál es el mejor consejo que le darías tú según la experiencia que has tenido? Bueno, quizás no sea la persona más indicada para aconsejar sobre este tema, ya que iría en contra de las tendencias actuales, ¿no? Me explico mejor. El uso de la tecnología digital y más recientemente de la inteligencia artificial es cada vez más popular y está siendo adoptado incluso por profesionales. Mi consejo personal sería hacer justo lo contrario. Volver al estudio académico del dibujo, de la anatomía y la perspectiva y todo lo que haga falta para desarrollar de forma manual la creatividad sin buscar atajos. Adquirir, ¿no?, un conocimiento real y dominio de esas materias. Además, produce mucha más satisfacción y autoestima. La tecnología digital es útil, sí, pero solo debería servir como herramienta al servicio de la creatividad humana, no sustituirse a ella, ¿no? Creo que la sociedad
actual, con su ritmo de producción y consumo cada vez más acelerado, nos hace creer que lo único que importa es el resultado. Y puede ser que eso pueda ser cierto en algunos aspectos de la vida, ¿no? Pero el arte, en mi opinión personal, no lo es. O sea, no solo importa el resultado, sino también cómo se logra aquel resultado. El arte es también el camino del artista, el fruto de las experiencias de vida de un hombre, sus alegrías y tristezas, sus reflexiones y recuerdos, la suma de sus esfuerzos para alcanzar la excelencia en sentido artístico. Claro, esta es una visión un poco poética, ¿no?, del arte, me doy cuenta, que va en contra del pragmatismo productivo editorial. Pero si le quitamos ese aspecto, ¿qué queda de nosotros? Sí, algo se pierde. Y por eso es muy importante la siguiente pregunta. ¿Qué te gusta transmitir con tu trabajo? Pues interesante porque muchas cosas, pero principalmente yo veo, con la anatomía, que es mi vehículo, ¿no?, principal, con el que trato de transmitir el sentido de mi obra, de mi arte. Yo veo en la anatomía como, claro, algo de la creación. Yo soy creyente, por lo cual yo admiro el cuerpo humano, ¿no?, ya sea femenino que masculino. O sea, por lo cual yo tengo el mismo sentimiento de los renacimentales italianos que veían en la anatomía la expresión de la fuerza vital. Y eso es uno de los mensajes que yo quiero transmitir. Además, creo que los mensajes que debería transmitir un poco todo el mundo del entretenimiento debería ser positivo, edificante. Y por eso yo hice en ese sentido unas selecciones sobre los contenidos, o sea, prefiero no representar con mi arte, transmitir con mi arte contenidos demasiado violentos. Muy bien. Sí, es interesante que tu filosofía de vida la lleve al dibujo, porque así cuando la gente te lee, también, claro, también puede recibir esa emoción, ¿no? Eso es lo que tú sientes cuando dibujas, no quieres transmitir algo y eso es muy importante. O sea, y también te perfila aún más, el estilo que tú tienes se vuelve aún más único. La verdad es que es muy buena perspectiva. Sí. ¿Qué cómic te gustaría que llegase a la gran pantalla? ¿Tuyo o de cualquier otro artista? Bueno, en realidad, mira, el cómic que hasta ahora me hubiera gustado salir en la pantalla, exactamente lo de los Cuatro Fantásticos, exactamente la situación en la que la llegada de Galactus, en pocas palabras. Y sí, en ese sentido, mi sueño se ha realizado, porque lo he visto. Ahora, puede ser que no estoy de acuerdo con unas elecciones artísticas, ¿no? Pero en realidad era el cómic que yo soñaba desde niño ver. O sea, la llegada de Galactus con Silver Surfer. Tal vez hubiera preferido el clásico Silver Surfer. claro, sí. Pero lo que se ha visto en los meses pasados, bueno, un mes atrás, ¿no? Hace un mes, la película de Sí, los... sí. Se inspiraron en el cómic clásico, o sea, eran los trajes clásicos, el ambiente clásico. Entonces hay cosas de la película que me gustaron. A mí O sea, también, a mí también. nunca sabes cómo un creador de cómic, como un artista, percibe el cómic, porque claro, como os exigís tanto que no sabes si luego a la hora de ver una película la disfrutáis igual que el resto del público. Pues nosotros, estos cambios, bueno, a la mayoría, por lo menos de nosotros, estas adaptaciones nos gustan mucho, como tampoco a los fans verdaderos, ¿no? Y también aquí, en la película de los Cuatro Fantásticos, hay adaptaciones que no me acabaron de convencer, pero en su... ¿Cómo puedo decir? En el complejo sí me gustó la película porque, por ejemplo, Galactus se ha transmitido muy bien el sentido de grandeza de Galactus. Y esto en realidad era algo que no me esperaba hasta este grado. Ha sido muy satisfactorio ver un Galactus tan majestuoso como se ha visto en realidad en esta película.
Siempre hay márgenes, ¿no?, de mejora, pero no está mal. Hay valores muy importantes como la Bueno, honestidad, la humildad, los valores de antaño. ¿Crees que se debería fomentar que los artistas mantengan ese tipo de transmitir eso? que los cómics, como cualquier forma de entretenimiento, debería transmitir contenidos edificantes, por lo cual, entre los cuales lo que tú estás mencionando. O sea, cuando éramos niños, en un cierto sentido, estos cómics tan ingenuos, ¿no?, de Marvel, de superhéroes, o sea, del bueno y del malo, aunque de forma muy sencilla, porque en realidad la realidad es mucho más compleja, ¿no?, que esto, pero nos han formado con un cierto sentido y con un cierto código moral, por así decirlo. Por eso yo personalmente no aprecio mucho los que cuando Claro, se sí, pasa este límite y ya no hay una distinción muy precisa entre los buenos y los malos. O sea, pocas palabras, si los buenos actúan como los malos, ¿dónde está la diferencia? Ya no hay una diferencia, ¿no? Y esto percibe el joven, porque la persona madura sí que puede tomarlo como simple entretenimiento y tener su forma mentis ya muy firme y no le va a cambiar ¿no?, con esto. Pero yo creo que todos los que trabajan en el campo del entretenimiento, del imaginario colectivo, por así decirlo, tienen incluso un poco la responsabilidad de lo que transmiten. Y pero eso es personal. Yo, en mi caso, me di cuenta de esto sí, y hice unas elecciones en ese sentido. O sea, dibujar cómics que transmitan algo positivo. Y de hecho, Marvel, Man and Superman es el reflejo de esto que estoy diciendo, porque es un cómic tan positivo, pero tan positivo sí, que ni yo me imaginaba, ni yo ni Mark Wolfman pensábamos que pudiese tener éxito, porque está un poco fuera de estos tiempos, ¿no? No hay ni un rasgo de violencia, ni sí, un puñetazo, nada de nada, porque simplemente es sí, el cuento del hombre Clark Kent, no del superhéroe. O sea, solo al final de la historia se convierte por la primera vez en Superman, ¿no? Pero él tiene que aprender en actuar como Superman. Es muy ujú, indeciso, tiene muchos, ¿no? Va a hacer muchas consideraciones sobre lo que tiene que hacer, si está a la altura de lo que tiene que hacer. Pero al final lo que te transmite el cómic es algo positivo. Y pienso que es lo que debería transmitir una obra de entretenimiento. No que no tiene que haber incluso el malo, por supuesto, ¿no? Porque si no, cada vez no hubiera ni incluso una batalla, nada. Pero que haya una distinción bien precisa, ¿no? No sé si me he explicado, entre el bueno y el malo, por así decirlo. Aunque de forma sencilla, sí, 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 como sí, sí. solo puede ser un cómics, ¿no? De forma sencilla, pero que haya un Suena código, muy... que los buenos Sí. observen un código. Y Mm. de hecho es por esa razón que mis favoritos son Silver Surfer y Superman. Pues nunca perdieron este código moral que define su Curioso. personalidad. Abre una página y dice, este es Todd McFarlane, este es Lee Bermejo, este es Claudio Castellini. Y yo te considero uno de los pocos referentes que tienen su propio sello. No hay mucho, realmente no hay mucho. Y eso dice mucho. Y aparte, hay menos aún que lo abras y tú notes como que hay una bondad, un mensaje como benigno, ¿no? Y en ese aspecto, al único que conozco así que transmita como una paz mientras estás leyendo es a Alex Ross y a ti. Entonces te sugiero leer Man and Superman, porque encontrar los Sí, que buscan en ese sentido, que buscas en ese sentido. Además es muy interesante porque va a contar y exactamente lo que, a ver, hasta ahora en cada película o en cada historia de orígenes de Superman se veía su origen o sea, su nacimiento en Krypton, ¿no? Él que se iba, ¿no? Se iba de viaje a la Tierra, sí, sí. su vida como joven en Smallville, y además, y si te das Ujú. cuenta, después de esto ya sería
periodista y Superman. Hay como un agujero allí, ¿no? Sí. Donde nunca se ha contado. Sí, hay un Bueno, agujero, y esa sí. historia va exactamente a rellenar este agujero. Cuando tú dibujaste a Silver Surfer en ese gran trabajo que hiciste con la nave y Galactus, tú intentaste imaginarte cómo verían los lectores del futuro. O sea, intentaste ser futurista, ¿no? Intentaste ser innovador, dibujar alguna perspectiva rara por el tamaño de la nave. Si tú tuvieras que intentar sorprender al público del futuro ahora, ¿qué serías capaz de dibujar? ¿Qué harías tú para qué cambiar de Silver Surfer o de algún superhéroe? ¿Cómo intentarías sorprender a la gente del futuro? ¿Crees que se puede ir más allá o tendríamos que tirar para atrás? Ahora, en estos tiempos, es mucho más complicado crear algo nuevo de verdad, incluso para mí. Eso, o sea, no sabía cómo. Mientras que en los años 90 era una novedad introducir esta visión cinematográfica en el cómic, porque no era muy cinematográfica la visión del cómic, ahora ya se ha visto. Sí, aunque me repita, es una pregunta similar, pero es que me parece muy interesante, porque es que, antes lo hemos dicho, estamos viviendo una época única en la que, claro, la gente pide algo fresco, las películas tienen que ser cada vez más explosivas, los cómics, cada vez hay menos gente que lee cómics, entonces las editoriales, Marvel y DC, están todo el rato dándole vuelta a ver cómo le dan vuelta al universo para que sea más atractivo. Y se puede decir que estamos viviendo una crisis de identidad, una crisis de creación por ese motivo. Puede ser, porque, como te comentaba ya, ahora encontrar ideas nuevas, de verdad, que nunca se han visto antes, ya sea en sentido de guión que en sentido gráfico, artístico, no es fácil, porque se ha visto de todo. No, por eso me gusta, sí. No tengo la respuesta a esta pregunta, porque yo simplemente yo hago lo mío tratando de seguir con mi filosofía gráfica, o sea, mientras ahora todo el mercado va hacia, como tú mismo has comentado antes, una tendencia hacia el digital, yo sigo firme con mi dibujo, tal vez fuera de los tiempos, pero, ¿cómo puedo decir? Coherente. Coherente. Yo sigo coherente con lo que siempre he hecho en el pasado, simplemente tratando de mejorar, de hacerlo aún mejor de lo que. Porque nunca hay un fin. O sea, nunca se puede, un dibujo nunca está acabado, en mi opinión. Siempre hay márgenes de mejora. Por esa misma razón, eso tal vez tú no lo sabes, pero tal vez se han enterado los lectores que han seguido cada singular edición de esta novela gráfica de Silver Surfer que hice. En cada edición he aportado mejoras. O sea, cada edición es mejor de la anterior. Porque siempre vuelvo para mejorar, para perfeccionar. E incluso noto unos errores que evidentemente se me han escapado a su tiempo y lo voy a corregir. Por lo cual, mi única respuesta a esta pregunta es ofrecer al público un producto profesional, técnico, pero artístico, o sea, que tenga un alma. Sí, eso es algo. Sí. No, pues no tiene respuesta. Sí. No siempre pero esa es muy buena respuesta. Sí, no es. Ya es una respuesta. Esa ya es una respuesta, porque tal vez no algo nuevo, pero algo que tenga un alma, que tenga una pasión de verdad. Y eso depende de quién lo hace, porque si el dibujante, como tú mismo antes has dicho, has notado unas características en unos dibujantes, porque evidentemente estos dibujantes que has mencionado antes lo sienten, o sea, tienen un amor hacia este trabajo tan profundo que consiguen transmitirlo, porque no olvidamos que si tú por primero no pruebas esas emociones, no puedes transmitirlas. Va a salir un producto tal vez técnicamente perfecto, pero sin alma. Y eso está la diferencia a veces entre un producto y otro, ¿no? Hablo de producto, hablando de cómics, como de cualquier otro producto del ingenio humano, ¿no? ¿Por qué te motiva a seguir
disfrutando y creando después de tanto tiempo? Perdí la pasión, por lo cual es como, el secreto es emocionarse como un niño, o sea, no perder, no dar por sentado lo que has hecho, lo que has alcanzado, lo que puedes dibujar, más emocionarte por cada meta más que puedes conseguir. Eso pero es personal, ¿no? Porque forma parte de tu mente. Sí. En el momento en el que el artista considera que su trabajo ya ha llegado a la meta, pues entonces el crecimiento artístico y la madurez, ¿no?, profesional no avanza. Por lo cual el secreto es simplemente probar las mismas emociones. Y que tú me preguntas cómo lo hago. Bueno, no puedo decirte porque me sale espontáneo, por lo cual no hay un secreto real. Sí, yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Que te sale de forma natural. No hay o sea, no me lo produzco de una forma secreta. Es que simplemente soy así como muchos otros, ¿no? Es innato. Sí, no, forma Exacto. parte de ti y lo lleva al dibujo. Yo creo que esa es la magia y el alma que has dicho antes. Eso es algo muchas veces que no se puede explicar. Vale, pues entonces hay una pregunta que quiero hacerte porque sé que te gustan los videojuegos. Entonces me gustaría, y te gustan bastante, de hecho tienes un PC gaming y te gustan los juegos de mundo abierto. Entonces hay una cosa que yo creo que te Sí. explotaría la cabeza, que sería si sacasen un gran juego de mundo abierto de Silver Surfer. Eso sería mi sueño, sí, sí. Pero parece que no. Y ahora si lo van a sacar ya no es el mismo Silver Surfer. No, sí, O tienen que sea, sacar muchos juegos. no es lo que yo amo, no es el Silver Surfer clásico. Claro. No, no se sabe. Depende de la compañía de videojuegos que saque el juego. No sé si jugaste a la No, trilogía de Batman. es verdad, no tienen que Sí. seguir a la fuerza lo que dicta el mundo del cine, ¿no? No, Es no. verdad, Los videojuegos de Batman Arkham Knight de Remedy Studios, no sé si los jugaste. por favor. Sí, te lo sabes de memoria. Me lo he pasado muy bien hablando contigo, es un placer y es súper interesante porque me gusta mucho cómo se desarrolla cada pregunta porque te la tomas muy personal, lo tomas a un nivel profundo y se nota que quieras transmitir esa manera de ver los cómics. Así que para mí ha sido uno de los mejores invitados que he tenido aquí y Muchas bueno, gracias. sí, espero Y lo mismo poder... digo, me han gustado mucho tus preguntas y ¿no? La atmósfera que se ha creado en esta entrevista. O sea, por lo cual te doy las gracias por invitarme y por incluso tú mismo por esta pasión que pones en tu trabajo. Tú dices, cuando lo haces porque te gusta, le dedicas mucha más energía que si no surge de esa manera. Así que de verdad que espero que esta entrevista, para todos los que no conocíais a Claudio, os sirva para conocerlo un poquito mejor, porque no porque lo diga yo, pero a nivel internacional este hombre es prácticamente una leyenda. O sea, el trabajo que ha hecho está considerado no solo Silver Surfer, pero como la Capilla Sixtina de los cómics, como algo que es prácticamente único. Y no lo digo yo, de verdad, que os lo recomiendo mucho. Y lo podréis ver en Málaga, estará en la San Diego Comic Con de Málaga en esta primera edición. Así que id a saludarlo y a ver a sus trabajos en primera persona, que creo que vais a alucinar con esas láminas y esos detalles tan increíbles. Así que nada, Claudio, Perfecto, muchísimas gracias y pues nada, nos vemos a San Diego Comic Con Málaga. muy bien, Yes. fenómeno.